Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Hola y bienvenidos un día más a mi hogar. Comienza el día y volvemos a las tareas de limpieza de las de siempre. Hoy me espera limpieza básica y diaria. Tengo que salir a comprar y preparar unos cuantos platos según la dieta. Esto es lo que os tenía prometido. Vamos a pasar el día juntas a hacer las tareas de limpieza, así que si os gusta este tipo de vídeos, bienvenidas, vamos a comenzar. One day, a life so amazing. Not everyone judging me. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. Las mañanas empiezan como siempre, recojo la cocina, pongo la ropa a lavar, recojo la ropa de la secadora, esta la puse por la noche. Hoy no estoy sola, Ismael está en casa, anoche tuvo muchísima fiebre, esta mañana está bastante bien, le di un poquito de apiretal, está tranquilamente jugando en su habitación. La limpieza profunda y la transformación que hicimos juntas en su habitación en el último vídeo ha dado sus frutos, pasa muchísimo más tiempo allí. Yo a día de hoy tengo dos lavadoras por poner, una con la ropa oscura y también quiero lavar la funda de sofá y las fundas de los cojines. Sinceramente esta mañana no tenía previsto grabar porque pensaba que Ismael estaría encontrándose muchísimo peor, pero como se encontraba con los ánimos, también estaba bastante tranquilo. Dije, pues mira, será el momento de aprovechar y grabaros aquel vídeo que os estaba prometiendo desde hace un mes. En enero comencé la dieta que me ha preparado mi marido, puse a entrenarme un poco más en serio. En cuestión de 2 meses ya llevo perdido 7 kilos. Creo que ya se nota más que leo en los comentarios. Estoy muy satisfecha con el resultado. Quiero ir de poco a poco, no tengo objetivos demasiado grandes, aún así me gusta que las cosas van muy bien fluidas. La planificación del menú semanal ya lo habéis visto en los vídeos anteriores, los que no habéis visto dejaré el enlace bajo la descripción de este vídeo. A comentar que la base de mi dieta es la proteína, hidratos de carbono, un poco de grasas, fruta y la verdura. Las cantidades están ajustadas según mi peso, según mi actividad física. La comida está repartida en 5 tomas a lo largo del día, está el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Todo esto es obligatorio con el fin de poder acelerar el metabolismo, veréis. Yo acabo de cumplir los 40, no es que me siento mayor, sino es que a partir de los 40 el metabolismo de una mujer sobre todo va ralentizando. De ahí a que es muy importante mantenerlo activo. Un metabolismo lento hace que nos sentamos más cansados al final del día, que no tengamos energía, que quememos menos grasa a pesar de hacer mucho ejercicio. Hay varios factores que ralentizan el metabolismo, entre ellos la vida sedentaria, mala alimentación, el hecho de saltar las comidas o hacer pocas comidas al día, falta de calorías para el movimiento que estamos realizando a lo largo del día y por supuesto la edad. Acelerar el metabolismo te permite tener mayor digestión, mejor digestión, tener más energías a lo largo del día, quemar la grasa con más rapidez, no acumular la grasa en las zonas como abdomen, piernas, glúteo. En mi caso el metabolismo fue ralentizado primero por la vida sedentaria. Desde que abrí canal hacía muchas horas frente al ordenador, hacía poco ejercicio, saltaba las comidas, hacía solamente 3 comidas al día. Y bueno, este tipo de vida a lo largo de los últimos 3 años desde que abrí el canal pues hizo que aumenté 12 kilos. Es prácticamente lo que había aumentado cuando estaba embarazada. Últimos meses del año pasado me sentía bastante agotada, me sentía sin energía, ya no solamente me sentía mal físicamente, sino en el estado de ánimo se notaba muchísimo, así que en enero dije basta, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a ponernos a trabajar, vamos a buscar los huecos a lo largo del día para obligarnos a hacer el ejercicio, vamos a poner las alarmas para no saltar ninguna de las comidas. Ese carro de
de calidad al mejor precio. ¿Has visto? ¿La quieres probar en boca? Uy, Vale, un momento. No, gritos apartado. esto aquí. A ver. Oh, y pesa. Ya estamos en casa, la compra ha sido bastante rapidita. Desde que estoy planificando el menú y preparando la lista de la compra, no solamente ahorro el dinero en la compra semanal, sino también ahorro el tiempo de la compra. Y esta semana en supermercado Aldi las macetas de lavanda estaban de oferta a 2,60 y algo por maceta. Decidí comprar 6 macetas para ponerlas en la terraza. Hace 2 años tenía lavanda en la terraza, llegó el verano con muchísimo calor, muchísimo sol y se me ha quemado la lavanda. Me gusta tener la lavanda en la terraza, en el balcón, porque repela el tema de los mosquitos, que en verano los tenemos muchísimo. Y bueno, antes de sacar la compra voy a aprovechar el tema de la ropa. Ya se ha parado la primera lavadora, voy a tender la ropa en el exterior, en el tendedero. Hoy pienso gastar la secadora al mínimo. Hace mucho aire, pega el sol, pienso que la ropa se seca muy rápidamente. Siguiente lavadora por poner será la funda del sofá y la alfombra. Hoy las voy a lavar juntas y estas sí que las voy a secar en la secadora. La secadora ayuda a secar con más rapidez este tipo de textil y eliminar la pelucia de los gatos que suele acumularse sobre todo en la funda del sofá. Voy a separar la compra y seguir contándoos el tema de la dieta y de la alimentación. Hace 2 semanas, cuando volvimos del viaje de Sevilla, donde comimos muchísimo, había aumentado 1 kilo. Hice una dieta bastante estricta. 5 comidas al día, principal base de la comida son las proteínas, algo de verdura y bastante poquito hidratos. Estuve así 1 semana para poder equilibrar y devolver el peso, digamos, inicial antes de viaje. Y ahora ya estoy volviendo a la dieta, digamos, más normal. ¿Qué quiere decir? Que si aquella semana todo el tema de la proteína, por ejemplo, la pechuga, la carne, el pescado, iba todo a la plancha. De hidratos de carbono era la patata a secas, el arroz blanco. Ahora ya empiezo a hacer un poco de variación en el tema de la dieta. Mi truco para poder seguir una dieta y no cansarse de ella, porque este es uno de los principales objetivos por los cuales abandonamos la dieta, pues es hacer variación de los platos. Si yo en la base a la hora de comer, por ejemplo, tengo pechuga, arroz y verdura, cada día intento cocinar el mismo arroz, la misma pechuga y la verdura de maneras diferentes. Podemos hacer la pechuga a la plancha, podemos hacer la pechuga a la freidora de aire o al horno con especias variadas. El tema de la verdura también se podría variar, podríamos comer menestra de verdura, una ensalada, podríamos comer la verdura a la plancha. En fin, a la hora de poder seguir la dieta tenemos la base, nuestra obligación para no tener que abandonarla, pues ir variando e ir enchufando un poquito la imaginación a la hora de cocinar. Hoy os quiero enseñar unas cuantas ideas de cómo variar la dieta, las recetas más bien, de una manera sana, hacer las recetas más deliciosas. Comencemos por el plato que vamos a comer hoy. Hoy me toca la ternera, el arroz y la verdura. Para hacerlo un poco más sabroso vamos a cocinar las albóndigas a la sartén con la cebolla y vamos a preparar los pimientos rellenos de arroz. Como veis, estamos cumpliendo con la base de dieta, simplemente estamos haciendo los platos un poco más elaborados.
Comentar que a la hora de elaborar los platos para la dieta muy importante utilizar varias especies para poder hacer la comida más sabrosa, utilizar la variación de las verduras. La cebolla es una de las verduras que ayuda a cumplir con el tamaño de las verduras que tenemos que comer en una porción y hacer el plato un poco más sabroso. Bien, pues vayamos a preparar primero los pimientos rellenos. He picado la cebolla, voy a rallar un poquito la zanahoria. Picaré también un diente de ajo y quiero comentar que la cantidad de cebolla que he cortado va a ir para 2 platos. Media ración de cebolla voy a pochar junto con la verdura para el tema de arroz y otra media cantidad de cebolla van a ir para las albóndigas. El pimiento relleno es una receta muy típica por aquí, por lo menos en nuestra zona. De normal la receta original lleva el pimiento dulce, mayormente de color rojo, un poquito de arroz, un poquito de carne picada o jamón y un sofrito básico. Esta receta se puede adaptar perfectamente para la dieta y la cantidad del producto o alimento que estás consumiendo. Yo por mi parte lo primero que hice es coger 2 tipos de pimiento, uno amarillo y otro rojo, para ir variando. Y bueno, muy importante en este plato es no pasarse con el aceite a la hora de hacer el sofrito. Ya hemos picado la cebolla, ya hemos picado el ajo. Vamos a pochar un poquito el ajo con poca cantidad de aceite. En mi caso es poca porque la sartén es bastante grande. Voy a añadir 2 tiritas de jamón. Esto no es nada, apenas se va a notar. Y voy a añadir la zanahoria rallada y la cebolla. Vamos a pochar todo esto a fuego muy lento porque estamos gastando poca cantidad de aceite. Si tenemos un poco de prisa y no podemos permitirnos hacerlo a fuego muy lento, pues añadimos un poquito de agua. De esta manera todo el tema de verdura no estará tanto sofrito, sino más bien más pochado, más hervido. De esta manera también podríamos quitar un poquito más de calorías a nuestra comida. Bien, pues una vez medio hecho el sofrito, añadimos de la cantidad de arroz que estamos consumiendo. En mi caso necesito 20 gramos de arroz en crudo por comida y como voy a hacer 2 pimientos, pues hago 40 gramos. Agregamos el arroz en crudo, le damos unos 2 o 3 segunditos a freírse un poquito para absorber el sabor de poco aceite que tenemos en las verduras y ahora sí añadimos agua tibia. En mi caso para 40 gramos de arroz a toda esta verdura añado 200 gramos de agua tibia. Tapamos todo con una tapa, dejamos a fuego medio lento 15 minutos. Aquí tenéis otra opción para aquellas personas que no tienen el arroz en la dieta, si no tienen la patata o no les gusta el arroz. Vamos a cocinar patata a la freidora de aire y patata hervida con cebolla y verduras. Vamos a coger la patata de guarnición, es una patata pequeñita, bastante blanda y rápida a la hora de hervir. La vamos a poner a hervir aproximadamente 15 minutos a fuego medio lento. Tiene que quedarse casi blanda. La patata para la guarnición la he comprado en supermercado Aldi, pero a día de hoy está prácticamente en todos los supermercados. Vienen en bolsas bastante pequeñitas. Yo he gastado media bolsa para la receta de patata para hacer en la freidora de aire y otra mitad de patata simplemente la voy a lavar, de quitar la suciedad, la tierra. La corto en 4 partes y la pongo a hervir. Una vez hervida, le añado un sofrito, algo de verdura, pimiento, zanahoria, quizás un poco de tomate frito y ya está la guarnición hecha. Esto es una idea aparte de las que quiero enseñaros hoy. Volvemos al pimiento relleno, han pasado ya 15 minutos, el arroz está medio hecho, casi a punto. Es hora de rellenar nuestros pimientos. Previamente le habíamos retirado la tapa, le habíamos quitado las semillas. Vamos a rellenar la mitad de la cantidad para un pimiento tan pequeño. Básicamente casi lleno. Lo tapamos con la parte que ya la habíamos cortado y repetimos el mismo proceso con otro pimiento.
envolvemos los pimientos uno por uno en papel de aluminio y enviamos a la freidora de aire a 180 grados unos 35 minutos o al horno a 180 grados 20 minutos. La receta de las albóndigas es bastante sencilla. Compro las albóndigas ya preparadas y bueno, las frío con un poco de aceite, un poquito de sal y ajo. Añado la cebolla y tomate frito y lo dejo a pochar aproximadamente unos 10 minutos. La patata hervida de la guarnición ya está lista. Vamos a preparar una salsa, un poquito de aceite, un poquito de sal, especies variadas, por ejemplo pimiento negro, pimiento dulce, puedes añadir inclusive cúrcuma. Y bueno, ahora una por una tenemos que chafar un poquito las patatas, digamos a medio chafar. Aplicamos con un pincel la salsa preparada, decoramos con un poquito de romero y ponemos a la freidora de aire aproximadamente 5 o 6 minutos a 180 grados o unos 4 o 5 minutos en el horno a 180 grados. Parece que hoy me ha tocado comer sola. La guarnición de patata también ya está hecha, fijaros el resultado. Como veis, seguir una dieta es algo simple siempre y cuando enchufamos la imaginación y hacemos nuestros platos más elaborados. Aprovecharé el momento que Ismael está dormido, voy a apañar las flores en la terraza. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. Primero voy a retirar estas plantas de calanchoe que estaban aquí a lo largo de la época de invierno. Algunas cuantas se han marchitado, otras están cogiendo como una especie de enfermedad tipo polilla, así que las voy a retirar las plantas. Las que están vivas las voy a intentar sanear. Los maceteros los voy a lavar y desinfectar con un desinfectante para las superficies. Aquí ahora va a ir la lavanda. I just wanna see your shadow next to mine. Decorar la terraza y tener un ratito para mí, para disfrutar de la belleza de la terraza, pues me ha hecho bastante bien. Sí que es verdad, en vez de cuando salir fuera, tomar un poquito de sol sienta bien a cualquiera. Voy a aprovechar el momento de que Ismael está dormido y acabar las últimas tareas a día de hoy. Lo único que me queda en la cocina es vaciar el lavavajillas y volver a llenarlo. Esto es ya el pan de cada día. El plan para la tarde es planchar toda la ropa que se había secado, cocinar un poquito de los tuppers que quedan para el día siguiente para mi marido. Y bueno, depende ya del estado de Ismael. Si se encuentra mejor, pues estaremos haciendo los deberes, que esto que nos falte. Y si está así, que aún sigue durmiendo, pues aprovecharé para editar los vídeos para el canal. Así que hoy por hoy voy a despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme a día de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y paciencia. Yo, como siempre, no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Could be 20 minutes or an hour or two. Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out